Hola hermano amigo, Dios le bendiga. Bienvenido a esta clase y vamos a estar estudiando el capítulo número 17 de Primera de Samuel. El título es David mata a Goliat. Así es que les pido que se queden para escuchar esta clase. Trae mucha enseñanza, no se trata solamente de que un joven mata a un gigante, sino que hay mucho que tenemos que aprender a través de esta clase. Y pues voy a pedirle al Espíritu de Dios que me ayude para traer el mensaje que Él quiere que recibamos a través de este capítulo número 17 de Primera de Samuel. Así es que voy a orar para que Dios tome el control. Amén. Oramos. Padre, te doy gracias, Señor, y bendigo tu santo nombre, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das, Señor, de leer esta palabra. Padre, te pido que prepares la mente y el corazón de aquel que la va a escuchar, Padre, de aquel que está sediento de conocerte, de aquel que quiere saber más de ti, Padre, que esta palabra sea viva y eficaz para cada uno de ellos, Señor, y aquel que está desganado y aquel que no tiene hambre de tu palabra, empieza, Señor, tú a poner en ellos ese espíritu, ese deseo de buscarte, Padre, de recibir tu palabra y de conocerte a través de ella, Padre. Unge mi boca en esta hora, te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Como les decía, vamos a estar estudiando el capítulo número 17 de Primera de Samuel. En el capítulo anterior vimos que ya David había sido ungido por rey, pero que se había quedado trabajando en las ovejas hasta que Saúl tenía una necesidad por causa del espíritu que lo atormentaba, mandó a llamar a David y nos decía en los últimos versículos que Saúl amó a David. Decíamos que era porque le estaba trayendo alivio, porque le estaba trayendo descanso a su alma. Y muchas veces somos así, ¿no? Que queremos cuando recibimos beneficios de alguien. Vamos a ver en los últimos versículos que Saúl ya no se acuerda de David. Así es que el capítulo empieza así. David mata a Goliat y dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon, dice, entre Soco y Aseca, en Efes Damín, dice. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Aquí vemos una que nos está describiendo una situación. Los filisteos como representación del enemigo, aquellos que siempre vienen en contra del pueblo de Dios a atacarlos, dice que pusieron su ejército listos para la guerra y que se habían congregado en Soco, que pertenece a Judá. Judá era una de las tribus de los israelitas. Judá era una de las tierras que le pertenecían a los israelitas. Y ahora vemos que estos enemigos han entrado hasta ese territorio, que están acampando entre Soco y Aseca, que es de Fesdemín, y dice que Saúl estaba acampando en Ela. Estos lugares tienen su significado. Por ejemplo, Soco significa defensa, Aseca significa fortaleza de muros y Efes Damín, que es disminución de sangre. Y Ela, que era el lugar donde estaba Saúl y su ejército, dice que significa árbol fuerte y frondoso como un roble. Así es que vemos que está surgiendo una situación en tierra de Judá. Voy a seguir leyendo, voy a leer hasta el 10 o hasta el 11 para que después expliquemos un poco más de esto. Dice, y los filisteos estaban, dice, sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos, dice. O sea, solo había un espacio entre los dos ejércitos. Salió entonces, dice, del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía, dice, de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba, dice, una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas, dice, traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta, dice, de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero, dice, delante de él. Y se puso y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles,
¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged, le dice, de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, le dice, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestro siervo y nos serviréis. Dice el 10. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dice, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl, dice, y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Aquí vemos que nos está describiendo la historia de esta situación. Mira, el Señor permite que se escriban estas historias porque para nosotros en estos tiempos tienen un significado espiritual. Este pueblo de los filisteos representa al enemigo. Este Goliat representa a nuestro enemigo más grande, que es Satanás. Y nos lo está describiendo cómo está de armado, cómo está de cubierto, cómo es el poder de él. Miren, y así es Satanás. Satanás tiene mucho poder. Que si nosotros no estamos cubiertos con el Espíritu de Dios, si nosotros no estamos agarrados de Jesús, este enemigo nos derrota, como lo está haciendo con el pueblo de Israel. Dice que están adentro de Judá, que están en la tierra de Judá, que es la tierra de los israelitas. Pero ¿por qué estos filisteos, estos enemigos, pueden entrar hasta la tierra de Judá? Porque Saúl ya había descuidado su relación para con Dios. Saúl ya había descuidado su servirle a Dios. Ahora él se estaba sirviendo a sí mismo, a sus mismos intereses. Y el hecho de que nosotros dejemos de ver a Dios como nuestro principal objetivo, como nuestro Señor, como nuestro dueño, y entonces empezamos a ver nuestras necesidades primeramente, empezamos a ver lo que la carne quiere, lo que el cuerpo quiere, y empezamos a abrirle ventanas al enemigo y le damos autoridad para que él entre hasta nuestro territorio. Cuando nosotros descuidamos la relación con Dios, le damos permiso al enemigo que entre hasta nuestra ciudad y, si es posible, hasta nuestra casa. Así es que aquí nos estaba describiendo a este Goliat, que dice que era de Gat. Gat era una ciudad que pertenecía a los filisteos. Y dice que este hombre medía 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo es igual a 9 pies, 9 pulgadas de estatura. Y en metros equivale a 3 metros de alto. Era un hombre súper alto. Y entonces, por la estatura que tenía, acordémonos que el rey Saúl, cuando el pueblo lo pidió, ellos querían un rey que fuera y hiciera las luchas por ellos. Un rey que los defendiera, que defendiera al pueblo. Y acordémonos que Saúl también era de los hombros arriba, más alto que todo el pueblo de Israel. Así es que el más apto físicamente para poderse enfrentar a este gigante era Saúl. Pero el versículo 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, dice, del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Saúl, al igual que todo el pueblo, estaban turbados y con gran miedo. Miren, así vamos a ver nosotros al enemigo cuando nosotros estamos alejados de Dios. Nos va a dar terror, cualquier ataque que el enemigo nos haga nos va a meter en miedo. Vamos a estar atribulados por la situación que estemos viviendo cuando estamos alejados de Dios. Pero cuando tenemos a Dios en nosotros es diferente, porque ya nosotros no confiamos en nuestras propias fuerzas, sino que confiamos en lo grande y poderoso que es Dios. Mire, Goliat significa esplendor y paladín quiere decir guerrero fuerte y poderoso. Esas son las descripciones que tiene Goliat, porque decía en el versículo 4 que los filisteos, dice que salió entonces, dice, del campamento de los filisteos un paladín, que significa, como les digo, guerrero fuerte y poderoso. Miren, el enemigo es fuerte y poderoso, pero más fuerte y poderoso es Dios. Pero si nosotros no tenemos a Dios con nosotros, ese paladín
Ese enemigo nos puede derrotar. Y además dice que traía un armamento súper pesado, que pesaba más o menos en el peso de nosotros como 125 libras, que las andaba cargando él entre su casco, sus armaduras. Era un hombre fuerte en realidad, un hombre que humanamente se le podía tener temor. Pero fíjense lo que dice el versículo 12. David, dice, era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, dice, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, dice, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primero, o el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sema. Ya estos nombres ya los escuchamos en el capítulo anterior cuando venían a ungir a David, que cuando Samuel ve a Eliab dice, oh, seguramente este es el escogido de Dios. Mas Dios le dijo que él no estaba viendo la estatura ni lo de afuera de la gente, porque Samuel se había dejado llevar por Eliab. Así es que nos describe que estos 3 hombres que eran los mayores de Eli ya estaban en la guerra, ya estaban siguiendo a Saúl. Dice el 14, David, dice, era el menor. Siguieron pues, dice, los 3 mayores a Saúl. Y tenía 8 hijos, nos dijo. Y entonces esto quiere decir que 3 estaban en el ejército, 4 estaban en la casa, quién sabe en qué trabajo, pero que David era el menor. Y este David era el que cuidaba las ovejas. Dice el 15. Pero David, dice, había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y aquí en este versículo no sabemos en realidad el tiempo. Por ejemplo, cuando David fue ungido, él pasó un tiempo cuidando las ovejas para cuando Saúl lo llama para que vaya a tocar por él. Y nos decía ya en aquellos capítulos que, por ejemplo, en el 22 de Samuel 16 decía, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia a mis ojos. Y estuvo con Saúl por un tiempo. Y ese tiempo que estuvo con Saúl, Saúl lo hizo su paje de armas y decía que Saúl lo había amado. Y como les decía yo, que lo había amado porque les estaba dando un beneficio. Pero ya una vez que Saúl se siente bien, David se regresa para su casa, dice el 15. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. O sea, ya había pasado un tiempo. Ya le dejó de servir a Saúl y regresó a su trabajo original, a apacentar las ovejas. Aquí nos describió, ¿no?, la situación de David, dónde está David y cómo está David y qué es lo que está haciendo David. Y ya de esto ya pasaron un par de años y dice el 17, el 16, dice, venía pues, dice, aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo, dices, durante 40 días. O sea, volvemos a la historia del filisteo Goliat de Gat. O sea, este gigante que venía de la tierra de Gat que pertenecía a los filisteos. Entonces aquí nos está describiendo que venía este filisteo por la mañana y por la tarde y que lo hizo así durante 40 días. Amenazando a este pueblo durante 40 días, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde. Y dice el 17. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora, dice, para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, dice, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche, dice, los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. El papá está preocupado por sus 3 hijos que ya están en el ejército, por Eliab, por Abinadab y por Sama. Él está preocupado por los 3 hijos y manda a David. En realidad no sé qué están haciendo los otros 4 hijos. David es el que está apacentando las ovejas. No nos habla qué están haciendo los otros 4 hijos, pero es a David al que manda a ver a sus hermanos. Pero Dios tiene propósitos para todo lo que nos toca hacer, para todo lo que nos toca desempeñar. Puede ser que
Isaí pudo haber mandado a otro de sus hermanos, pero no, Dios tenía planes para David, que él fuera al campamento donde estaban sus hermanos. Así es que los manda con comida y los manda a investigar si los hermanos estaban bien, dice el 19. Y Saúl y ellos, dice, y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando, dice, contra los filisteos. Se levantó pues David, dice, de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, dice, como Isaí le había mandado, y llegando al campamento, cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Entonces David se prepara, se va de mañana y dice que dejaron las ovejas en las manos de un guarda. Ninguno de los otros hermanos iba a cuidar las ovejas, solamente a David. En el capítulo anterior les decía yo que el trabajo de pastor, de cuidar las ovejas, era algo que a nivel del mundo era considerado malo, desacreditador. Miren, los otros hermanos no están en el ejército, solamente 3 están en el ejército. Dice que son 8, o sea que quedan otros 4 que no nos dice, no nos especifica qué trabajo están haciendo. Pero a ninguno de ellos manda el papá a cuidar las ovejas, sino que las deja, dice, con un guarda, mientras David no está. Así es que dice que David se prepara y se va allá y llega donde están los ejércitos, donde está Saúl con todo su ejército, dice, enfrentando la batalla con los filisteos. Y entonces dice el 21. Y se pusieron en orden de batalla, dice Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Se pusieron en orden de batalla, o sea, todavía no estaban peleando, pero ya estaban listos. Allá nos declaró que estaba uno enfrente del otro y que solo el valle quedaba de por medio, o sea, estaban ahí solamente a que uno decidiera empezar la guerra. Así estaban ahorita los dos ejércitos, pero el paladín Goliat no quería hacer la guerra toda total, sino que les había dicho que solamente saliera a pelear uno. Y les había hecho una promesa. Si ustedes nos ganan, nosotros les serviremos. Pero si yo le gano a ese que ustedes pongan, ustedes nos van a servir a nosotros. Mira, este paladín tenía 99.99% seguro que él iba a ganar. Y que el pueblo de Israel iba a tener que venir a ser siervos de ellos. Pero ellos nunca en realidad pensaban ser siervos del pueblo de Israel. Y lo vamos a ver al final, que aunque Goliat es destruido, ellos no se someten a Israel. Porque así es el enemigo, es un mentiroso, es un tramposo y ofrece cosas que él no puede o no piensa dar. Dice el versículo 22. Entonces David dejó su carga, dice, en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, o sea, iba acompañado David. Dejó, dice, las cosas en mano del que cuidaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. David, obediente, va directamente a lo que su papá lo mandó a investigar por sus hermanos. Y entonces dice que mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, dice, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones, dice, de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. O sea, la guerra no había empezado, como les digo, estaban los dos ejércitos y este paladín salía de entre los dos ejércitos y se ponía adelante de su ejército para retar al pueblo de Dios. Y David dice que en esta ocasión él lo escuchó mientras él estaba preguntando por sus hermanos. Y también nos dice en el 24 que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de la presencia de este hombre, porque era temeroso. Era, como les digo, físicamente algo que se le puede tener miedo. Algo que nos aterra. Pero cuando estamos solos nos aterra, pero cuando tenemos a Dios de nuestro lado, nada nos debe de aterrar. Dice el 25. Y cada uno de los de Israel, dice, decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta, dice, para provocar a Israel. Al que le venciere, dice, el rey enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá, dice, de tributos a la casa de su padre
en Israel. Fíjense a lo que había llegado Saúl, el que estaba supuesto a enfrentar a este Goliat, uno porque era el más grande, otro porque era el líder y porque él estaba supuesto a defender al pueblo. Ahora está ofreciendo recompensa para aquel que se atreva a ir a enfrentar a Goliat. Así es que dice que lo va a eximir de tributos, o sea, ya no va a tener que pagar tributos, y también lo va a llenar de riqueza, pero también dice que le va a regalar a su hija. En los capítulos anteriores nos describió a sus dos hijas, que dice que la primera, la mayor, se llamaba Merar y que la segunda se llamaba Mical. Así que está ofreciendo a su hija mayor, o sea, a Merar. Esta está ofreciendo Saúl. A esto ha llegado Saúl, el rey grande, poderoso. No tiene el valor para enfrentar a este pueblo porque él ya no tiene a Dios de su lado, porque ya Dios lo dejó, el Espíritu de Dios lo dejó. Si nos acordamos en la guerra para defender a los de Jabes de Galaad, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y él agarró fuerzas y cortó los animales en 12 y los mandó por todas las tribus, y estaba pero enojado, pero empoderado para ir a la batalla, y defendió al pueblo de Jabes de Galaad. Pero ahora está atemorizado, está afligido. Y esto que anda un buen ejército, porque escogió un buen ejército. Andaba 3,000 hombres, dice, para él, de los más fuertes y de los más valientes. Dice el 26. Entonces habló David, dice, a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aquí viene un hombre lleno del Espíritu de Dios y que ve esta ofensa, no como ofensa a la tierra, no como ofensa al rey, no como ofensa al pueblo, sino como ofensa al Dios Todopoderoso, y que está, dice, provocando a los escuadrones del Dios viviente. ¿Quién es este incircunciso?, dice David. Ya hemos dicho que incircunciso quiere decir alguien que no estaba bajo el pacto, alguien que está fuera del pacto de Dios, que no pertenece al pueblo de Dios. Dice el 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyendo, dice, hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco, dice, tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Acordémonos que Eliab fue el primer hijo que Isaí pasa para cuando iban a ungirlo, y que Samuel pensó que era él y dijo: oh, seguramente aquí está el ungido. Pero cuando ya se acerca, le dice Dios: no, no es él. Ya Eliab había pasado su decepción de que él se creyó por un momento que él podía ser el ungido, pero no fue el que Dios eligió, sino que los pasaron a todos y por último eligieron a David. Así es que no le tienen buen aprecio a David. No lo tratan con mucho cariño al hermano, al hermanito, al que estaba cuidando las ovejas. Miren cómo lo tratan. Dice que le dijo, dice que se llenó, se encendió de ira contra David. ¿Por qué no se encendía de ira contra el paladín que estaba por 40 días ya amenazándolos? No, se enciende de ira contra su hermano. Y le dice: ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? O sea, tu trabajo está en el desierto. Y ellos ya sabían que habían ungido a David. Ellos ya sabían que David iba a ser el futuro rey. Pero ellos no querían que eso se llegara a suceder. Lo querían seguir viendo como alguien que estaba allá cuidando las ovejas en el desierto. Y le dice, fíjense: yo conozco tu soberbia. Yo conozco tu soberbia, le dice. Miren, le están diciendo todo lo contrario de lo que es David. Porque David no era soberbio, David era humilde. Dice, yo conozco la soberbia, dice que es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato, dice, distante o despreciativo hacia ellos. Un sentimiento, dice, de superioridad. David no tiene ningún sentimiento de superioridad. Aunque él sabe que ha sido ungido para rey, él se sigue comportando como un hombre humilde. Aunque él sabe que Dios lo eligió y que el poder de Dios está con él, él sigue siendo un hombre humilde que no
habla ni hace alarde de lo que él es o de lo que él va a hacer. Pero su hermano, lo acusa de ser soberbio. Y le dice, y yo conozco lo que hay en tu corazón. Una de las cualidades que el Señor le da a David, por el cual él lo eligió, porque dice que es conforme al corazón de Jehová. Y lo acusa de tener malicia en su corazón, de tener maldad en su corazón. Todo lo que el hermano lo está acusando es lo contrario de lo que él es. Mire, muchas veces el enemigo nos va a decir lo que no somos. Nos va a decir lo que no podemos, porque él no quiere que nosotros tengamos esa convicción de ya lo que Dios ha visto en nosotros. De lo que Dios ha puesto en nosotros. El enemigo se va a encargar de decir, no, tú no sirves, no, tú no puedes, no, tú eres basura, no, tú estás sucio. Eso es lo que el enemigo se va a encargar de decirnos, pero el Señor nos ha dicho, no, tú ya venciste al enemigo, no, tú ya estás limpio, tú eres fuerte, tú eres valiente. Eso es lo que Dios dice de nosotros, que somos fuertes, que somos valientes, que somos escogidos por Él, que somos especiales. Pero el enemigo se va a encargar de decir lo que no somos para amedrentarnos. Pero fíjense qué grande que a David no deja que estas palabras del hermano lo torturen, no deja que estas palabras le cambien su rumbo. Él hace oídos sordos a las palabras del hermano. Dice, yo conozco la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y miren lo que hace David en el 29. David dice, respondió, ¿qué he hecho ahora? ¿No es esto mero hablar? O sea, ¿de qué tú me acusas? Si yo no he hecho nada para que tú estés diciendo eso. Yo no he hecho nada para que tú me acuses de eso. ¿No es esto meramente hablar? Le dice, o sea, esto solo es hablar. O las que tú dices solamente son puras palabras. Y en el 30 dice, y apartándose de él hacia otros. David no se puso a discutir más con el hermano. Dice, y apartándose de él hacia otros. Dice, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. El hermano no le iba a traer nada bueno, porque el hermano tiene envidia, el hermano tiene enojo, el hermano tiene rencor. No le iba a dar nada bueno a David. Así es que David hace oídos sordos de lo que el hermano le dice y se va. Muchas veces así tenemos que hacer nosotros, que lo que dice el mundo, que lo que dicen aquellos que no le sirven a Dios, nos resbale. Que no le hagamos caso, porque lo que el enemigo quiere es amedrentarnos, a hacernos sentir que nosotros no podemos, hacernos sentir que nosotros no somos nada. Así es que David dice que se va y le sigue preguntando a otra gente. Dice el 31. Fueron oídas las palabras de David, dice. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron, dice, delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. O sea, que no se desmayen por culpa de este gigante. Dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho, le dice, y él un hombre de guerra desde su juventud. Saúl ve esta batalla, esta guerra difícil, porque él mismo estaba amedrentado. Así es que le dice, no podrás ir tú contra el filisteo. Y ahí le dice, porque tú eres muchacho. O sea, David todavía está joven. Puede ser que está recién los 20, 21 años, que anda por ahí cerquita, pero que ya está listo para ir a la batalla, porque nadie puede ir a la batalla antes de los 20 años. Y vamos a ver que después de que mata a Goliat, pues él se va ya a la guerra, ya se queda en el ejército de una vez, luchando contra los enemigos del pueblo de Dios. Así es que le dice, tú eres un muchacho y él es hombre de guerra desde su juventud. Él es un guerrero preparado, experimentado, y como nos describía, ¿no? Lo que quería decir paladín, que era fuerte y poderoso, valiente, fuerte y poderoso. Y entonces, físicamente David no tenía ninguna esperanza. Pero miren lo que dice David en el 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Fíjense cómo estaba David cuidando las ovejas hasta ahorita. O sea, es pastor de las ovejas, pero ya él desde aquí toma su siguiente rumbo, porque dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. David siente que desde ahora, desde esta guerra, desde esta batalla, va a haber un cambio y él va a dejar de ser el pastor de las ovejas. Dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre.
Y cuando venía un león, le dice, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, dice, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, dice. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Esta experiencia que David tuvo en el campo, en el desierto, cuidando las ovejas, eran grandes. Dice que si un oso o un león, miren, animales feroces venían y agarraban una oveja, él se los quitaba de la boca. Él no los mataba, se los quitaba de la boca. Pero si este león o este oso venían y lo querían atacar a él, allí sí, los hería, dice, y los mataba. Fuese león, dice, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, le dice, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Por eso va a ser como uno de ellos, destruido como uno de ellos. Se merece la muerte como el oso y como el león que se atrevía a meterse con él, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David no estaba porque había provocado a Saúl, porque estaba amedrentando, no, porque había provocado al ejército del Dios viviente. David tiene celo para las cosas de Dios, para el pueblo de Dios, tiene celo con Dios. Dice el 37, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. David no está poniendo su fe, su esperanza en él, en sus fuerzas. Dice, Jehová, el que me ha librado de la garra del león, de la garra del oso, él me librará de la mano del filisteo. Y entonces Saúl dice, pues ni modo, nadie más se atreve, yo no tengo valor, y ya que tú tienes valor, pues ve y que Jehová esté contigo, le dice. Dice el 38. Y Saúl dice, vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó, dice, David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, dice, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, no, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David, dice, echó de sí aquellas cosas. Miren, cuando estamos en una guerra, el mundo nos va a querer poner sus armas, pero las armas del mundo no nos sirven. Para combatir al mismo mundo no nos sirven las armas, porque son las mismas que ellos tienen, son las mismas que ellos utilizan, no nos sirven. Nosotros necesitamos las armas del Espíritu de Dios para combatir al enemigo, que son las que el enemigo no conoce ni sabe cómo van a funcionar. Pero la espada el enemigo sabe cómo funciona. El casco el enemigo sabe cómo funciona, porque son de ellos también. Así es que Saúl trata de ponerle su armamento a David, pero David dice, yo nunca he andado con esto no me sirve. Y dice que las echó de sí, las tiró. Y dice el 40, y tomó su cayado, dice, en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril y el zurrón que traía, dice, y tomó su honda y su mano y se fue hacia el filisteo. Dejó todo el armamento que le había dejado, que le había puesto Saúl, y solamente, dice, tomó su cayado. Solamente tomó su cayado, dice, mire. Cayado, dice, era una de las armas defensivas y ofensivas empleadas por el pastor para defender el rebaño con el cayado. En el Salmo 23:4 dice David, en uno de sus salmos, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, que él no iba a temer mal alguno, porque la vara y el cayado de Dios le infundían aliento. Y entonces dice que el cayado es una arma pastoril que sirve para defender, pero también es en la ofensiva y en la defensiva. Ahora David la toma porque va defendiendo a este pueblo y también va a la ofensiva en contra de este paladín. Y dice que escogió 5 piedras lisas del arroyo. David no tomó cualquier piedra. Pudo haber tomado piedras, acordémonos que vivían en calles donde estaban todas pedregosas.
O sea, no estaban pavimentadas como las tenemos ahora. Pero dice que él va y toma 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril. Miren, cada una de estas piedras tiene su significado. Yo escribí algunos aquí. Dice, el número 5 tiene un significado en sí. Dice que significa la gracia de Dios, que nos guía, que nos cubre, que nos restaura, que nos ayuda a vencer. Las piedras del arroyo, dice, son aquellas que al pasar de continuo las corrientes, las ha ido puliendo, dándoles forma, dice, suavizándoles la superficie y endureciendo su interior. Las piedritas que están en el arroyo, de lo que van rodando, o sea, ese proceso duro las alisa y se ponen suaves por fuera, pero están fuertes por dentro porque va quedando en realidad lo que está duro. Miren, dice que la primera piedra representa la paciencia. Y a veces queremos, ¿no?, que las cosas funcionen como en otros lugares, con rapidez. Así es que esta palabra nos enseña a esperar en Jehová, tener paciencia, esperar en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Una piedra representa paciencia, otra piedra representa fe. Dice, los llamados de Dios, dicen, no, los llamados de Dios no tienen fe, sino que no solo tienen fe. Los llamados de Dios no solo tienen fe, sino que deben transmitir fe a los demás, como estaba bien haciendo David con Saúl y con su ejército. Este ejército estaba amedrentado, este ejército estaba atemorizado. Dice que al escuchar la voz del paladín todos salían corriendo y huyendo de la presencia de él. Así es que David, con esta actitud, les está demostrando que él tiene fe, pero también les está transmitiendo esa fe a este ejército. Dice la tercera piedra, que es de confianza, dice, el saber que Dios es más grande y poderoso que cualquier prueba o tribulación que estemos pasando. Eso es confianza, saber que Dios es más grande y más poderoso que cualquier prueba o que cualquier tribulación que estemos pasando. Así es que David no está viendo a este paladín como algo imposible. Él está viendo a Dios, que es más grande que este paladín, a Dios que es más grande que este gigante, y que Dios es el Dios de lo imposible, que para los humanos era imposible vencer a este gigante, pero para Dios no. Así que David tiene plena confianza en Dios. La cuarta piedra dice que es la de perseverancia. Perseverancia, dice, es continuar a pesar de las dificultades y no dejar las cosas a medias por causa de los fracasos. Es levantarse y seguir hasta terminar para lo que fuimos llamados. Perseverancia. Muchas veces dejamos de perseverar por cualquier problema, por cualquier situación, decaemos y nos dejamos vencer porque no tenemos perseverancia. Debemos de ser perseverantes todo el tiempo. Aunque tengamos dificultades, aunque tengamos tribulaciones, aunque no veamos lo que queremos ver, tenemos que perseverar hasta que seamos o hasta que terminemos para lo que fuimos llamados. Dice, la quinta piedra es consistencia, y la consistencia pues es cualidad de lo que establece, dice, coherente y no desaparece fácilmente. Dice, cualidad de lo que establece y es coherente, dice, y no desaparece fácilmente, o sea, es algo consistente, duro. Cualidad, dice, de la materia que resiste sin romperse ni desformarse fácilmente. Que no nos caigamos fácilmente, que nos metamos con Dios, que Él nos va a reforzar, que Él nos va a dar una consistencia dura y no cualquier cosa nos va a hacer caer, no cualquier cosa nos va a derrotar. Así es que David toma 5 piedras, ¿no? Y no era por falta de fe que tomó 5 piedras, porque solamente con una lo va a vencer. Pero toma 5 piedras porque además de Goliat, habían otros 4 gigantes más, que creo que eran hijos de Goliat o de la descendencia de Goliat, los cuales vamos a ver en
libros siguientes en Reyes que ellos eliminan a estos otros 4 gigantes. Así es que David toma 5 piedras, no porque tuviera duda que a la primera lo iba a vencer, sino porque estaba preparando las armas, queriéndole decir al enemigo que así como este gigante iba a caer con una piedra, los otros gigantes iban a caer con las otras piedras también, que no los iban a vencer. Así es que dice el 41. Y el filisteo, dice, venía andando acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, dice, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. David no era nada feo. Dice que era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David, dice, por sus dioses, por los dioses que no tienen ningún poder, por los dioses que no tienen ningún valor, dice que maldijo a David. Y entonces dice el 44, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Miren, eso era una maldición. Que un cuerpo no fuera enterrado y que los animales se lo comieran. Miren, Dios había maldecido a Acab y a su esposa Jezabel por ser tan malos, por hacer tantas maldades, que les dijo que de la familia de Jezabel o de los hijos de Jezabel que no iban a ser enterrados. Aún la misma Jezabel le dijo que los perros iban a lamer su sangre y su carne. Así es que lo que este filisteo le está diciendo a David es una maldición. Dice, ven y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y eso es lo que el enemigo quiere para nosotros, maldiciones. Él no quiere nada bueno, pero lo que Dios ha destinado para nosotros, Dios lo va a cumplir. Dice el 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, le dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y allí le muestra a David que él viene con el más poderoso, aunque tú vengas con todas esas armas, con espada, con lanza y con jabalina, que eran espadas poderosas. En el mundo son armas poderosas en el mundo carnal, en el mundo terrenal, pero no en el mundo espiritual. En el mundo espiritual no tienen validez. Así es que dice, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese nombre es el que tiene poder. El nombre de Dios, el nombre de Jesús tiene poder y va contra cualquier arma. Dice, el Dios de los escuadrones a quien tú has provocado. O sea, te metiste con el que no debías, provocando a Dios. Dice el 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, dice, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Lo que tú estás deseando para mí, tú lo vas a obtener, enemigo de Dios. Dice, Dios te va a entregar en mi mano. Yo no te voy a vencer porque yo soy fuerte o porque yo soy más hábil, no, porque Dios lo va a entregar en mis manos y yo te mataré. Miren, hay victorias que ya el Señor nos las ha entregado, hay victorias que ya el Señor nos las ha dado, pero nosotros por tener temor no las hemos conquistado. Hay familiares que por los que estamos orando que ya el Señor dijo, sí, va, pero nosotros por temor todavía no hemos conquistado esa alma, porque tenemos temor. Venimos en el nombre de Jehová, venimos en el nombre de Jesús y así somos más que vencedores. Así que le dice, te cortaré la cabeza. Y me imagino que para todos los que escuchaban decía, ay, pero ¿y cómo este chiquitín, este joven ahí que no es tan alto, porque Saúl era el más alto, cómo le va a cortar la cabeza a este gigante? Algo imposible, pero para Dios nada es imposible. Dice el 47, que sabrá toda la congregación, dice, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, dice, y él los entregará en nuestra mano. Y sabrá toda esta congregación, dice, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Toda la congregación, no solo ustedes van a conocer eso, sino esta congregación, este pueblo de Dios, este pueblo que se ha alejado de Dios, va a conocer que no son las armas, que no es con espada ni es con ejército, sino que con su Santo Espíritu que vamos a obtener la
victoria de esta batalla. Porque él dice, os entregará en nuestras manos, dice el 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, o sea, Goliat, y echó a andar, dice, para ir al encuentro de David, David se dio prisa, dice, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano, dice, en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro a tierra. La piedra, fíjense que cuando uno recibe un golpe, o sea, si lo recibe de aquí, va para atrás, ¿no? Pero fíjense que dice que la piedra le pegó en la frente a Goliat. La piedra que David tiró. Pero dice que el filisteo cayó de frente. Que la piedra quedó clavada en la frente y que cayó sobre su rostro a tierra. Y eso nos demuestra la fe de David. Tira la piedra, le cae en la frente. Pero este gigante no cayó de espalda. Este gigante cayó de frente. O sea que el golpe más fuerte no fue el que le cayó en la piedra, sino que lo tumbó para adelante. El Espíritu de Dios. Los guerreros de Dios que estaban del lado de David, miren, fueron los que dieron la mayor parte y a veces no lo logramos ver porque decimos, ¿con qué fuerza le habrá tirado esa piedra David a este Goliat? Pero dice que la piedra le quedó enclavada en la frente. O sea, así. Y el golpe pues tendría que ir para atrás. Pero este Goliat cayó, dice, sobre su rostro en tierra. Y ahí podemos ver el poder de Dios obrando en favor de David. Dice el 50. Así venció David, dice, al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo, dice, y lo mató sin tener David espada en su mano. No necesitamos armas terrenales para vencer al enemigo. Necesitamos el Espíritu de Dios empoderándonos para vencer al enemigo. Sin tener espada, dice, David venció al filisteo. Entonces, dice, corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, dice, lo acabó de matar y le cortó con ella en la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Con la misma espada de Goliat, David le corta la cabeza. Con la misma arma que él quería destruir al pueblo de Dios, David destruye a este filisteo. Pero miren lo que hacen los filisteos. Dice, y viendo los filisteos que su paladín había muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. Y la promesa que habían hecho, que si el que lo vencía le ganara a Goliat, se iban a someter al pueblo de Israel. Puras mentiras. El enemigo es puras mentiras. Él es así, nos va a ofrecer muchas cosas, pero nunca va a cumplir. Así es que no cumplen, salen huyendo, dice. Y dice el 52, levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos, dice, hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos, dice, por el camino de Saharín hasta Gat y Ecrón. Y estas ciudades ya están en territorio de los filisteos, ya no son en las tierras de Judá. Pudieron sacar a este pueblo de sus territorios, de sus tierras, y lo sacaron fuera. Miren, el Señor nos da arma, nos da habilidades, nos llena de su Santo Espíritu para que nosotros saquemos todo mal espíritu de nuestra casa, de nuestra tierra, de nuestro territorio, de nuestras vidas. No tienen por qué los espíritus inmundos estar cerca de nosotros, viviendo con nosotros. No, el Señor nos ha dado fuerza y espíritu para echarlos fuera. Solamente tenemos que someternos a Él. Decir al Señor, aquí estamos, límpianos, y nos va a limpiar de toda inmundicia que el enemigo haya querido traer a nuestras vidas, de todo ataque que el enemigo haya querido traer a nuestras vidas. Dice que ahora los hicieron huir hasta Gat y Ecrón, hasta allá sus territorios. Y dice el 53, y volviendo los hijos de Israel, dice, de seguir tras los filisteos, y saquearon sus campamentos, dice. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Le lleva la cabeza a Saúl, pero las armas dice que las dejó guardadas. No se las llevó a Saúl, no se las fue a entregar a Saúl. No nos dice por qué, pero pues él sintió dejarlas guardadas y no llevárselas a Saúl, sino que solamente le lleva la cabeza.
Y entonces dice el 55, y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con los filisteos, dijo Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. ¿Sí se acuerdan que dijimos al principio que en el capítulo anterior Saúl decía que había amado a David? Porque David le ayudaba, porque David le tocaba el arpa, porque David lo tranquilizaba, pero que una vez que se fue David, ¿qué pudieron haber pasado? 3 años, más o menos, 3, 4 años, y ahora ya no se acuerda de él. Ya no lo reconoce a David, porque ahora viene y le pregunta a su general, Abner, que también creo que era, ya no me acuerdo que dijimos si era su primo. Fíjense, ahora le pregunta a él, ¿de quién es hijo este joven? Y ni él ni Abner se acordaban de David. Miren, así es el enemigo, así es lo que está allá afuera. Nos quiere, nos trata bien cuando le estamos dando algo, cuando nos estamos entregando a él, pero una vez que ya no le estamos dando nada, se olvidan. Se olvidan de nosotros. Miren, se olvidó Saúl de David, se olvidó de aquel joven que le traía tranquilidad a su alma. No lo reconoce. Y no han pasado muchos años, como les digo, 3 años, 4 años al máximo que haya pasado de que David hacía eso, de tocar el arpa para él, y ahora no lo reconoce. Así es que dice el 57. Y cuando David volvía de matar al filisteo, dice, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, dice, y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Ya no te acuerdas de mí, que yo estuve contigo. Ya no se acordaba Saúl. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo podemos olvidarnos de todas aquellas personas que en algún tiempo nos hicieron bien y ya después no las reconocemos? Qué tremendo. No seamos así, no seamos como Saúl. No seamos olvidadizos de todos los beneficios que recibimos. Así es que, bueno, esta es la clase de este capítulo número 17. Es una historia muy conocida por mucha gente, a David que vence a Goliat, pero tiene una gran enseñanza, que no importa lo grande que sea nuestro problema, lo gigante que sea nuestro problema, nosotros tenemos que llenarnos de fe, de paciencia y de todas las cualidades que tienen esas 5 piedritas para poder vencer al enemigo. No importa lo grande, lo gigante que sea, porque más grande es el Dios que está con nosotros que el que está fuera en el mundo. Así es que yo les doy gracias por escuchar toda la clase. Es importante en realidad escucharla toda. Aprendemos mucho, aprenden ustedes, aprendo yo. Espero que les sirva de mucho, de verdad, el conocer qué es lo que Dios nos quiere decir a través de cada una de estas escrituras. Así es que yo los bendigo en el nombre del Señor, que el Señor les siga poniendo a ustedes ese deseo de escuchar la palabra, ese deseo de oír la palabra, y que puedan aprender más de Él, que puedan conocerlo, para que puedan tener la confianza como la que tenía David, como David confiaba en el Señor. Así es que voy a orar para despedirnos, y si le gustó la clase, compártala con alguien más que esté pasando tribulaciones, que esté pasando dificultades, que sepa que el enemigo no tiene la victoria, que somos los que le servimos al Señor, los que estamos cubiertos por el Espíritu de Dios, los que tenemos la victoria ganada. Así es que voy a orar y que el Señor los bendiga. Oramos. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor, por este estudio, por lo que hemos podido aprender a través de esta escritura, Señor. Gracias, Señor, porque a través de la fe de David podemos aprender que no importa lo débil que seamos, lo pequeño que seamos, porque es tu espíritu el que nos va a dar la victoria, es tu poder el que nos da la victoria, es tu grandeza, Señor, el que nos da la victoria. Padre, yo oro, Señor, por aquellos que no te conocen, que tú tengas misericordia de ellos, por aquellos que están perdidos en el mundo, Padre Santo, que están ciegos, que están sordos, que no pueden ver por sus propios medios, que tú, Señor, les abras el entendimiento, Padre, y que te puedan aceptar como su Salvador, Padre Santo, porque solo en ti hay vida, solo en ti hay esperanza. Señor Jesús, toca cada uno de los corazones, Padre, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, Señor. Tráelos, Padre, a tu
tus caminos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por escucharla. Que Dios los bendiga y los espero para la próxima.